Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Mieres, en la parroquia de Santa Cruz, donde se esconde uno de los conjuntos mineros más singulares y mejor conservados de Asturias, el poblado minero de Bustiello, un lugar que parece detenido en el tiempo, donde cada calle, cada casa, cada detalle arquitectónico nos cuenta la historia de un momento clave para entender la identidad minera asturiana. Bustiello nació entre 1890 y 1925, impulsado por la Sociedad Hullera Española, bajo la dirección del poderoso Marqués de Comillas. Se quería crear un poblado minero modélico para los trabajadores de las minas, que no solo ofrecía viviendas y servicios, sino también promovía una moral obrera, bajo un estricto control social, que impulsaba la disciplina, el orden y la religiosidad. Este enfoque paternalista marcó profundamente Bustiello, que fue caso único en el urbanismo industrial español. Nos encontramos ahora en la plaza principal, en el corazón del poblado, donde además de la iglesia se encontraba antiguamente el economato, un lugar donde los trabajadores compraban alimentos y productos básicos, un edificio sencillo, pero que significaba la dependencia de los trabajadores de la empresa. Por desgracia, el economato se destruyó en una riada en 1928. Estamos ahora delante de la iglesia de San Claudio, de estilo neorrománico y visible desde casi cualquier parte del poblado. Esta es una pieza clave dentro del modelo paternalista que trataba de impulsar la disciplina, la religiosidad y la moral. Estaba hecha para impresionar. Este edificio fue el primero que se creó porque era necesario. Para tener una parroquia había que tener una iglesia. Si no tienes iglesia, no te dejan construir un pueblo. Justo al lado de la iglesia se encontraba el antiguo casino, convertido en centro geriátrico. Este abrió sus puertas en el año 1895 como sede del Círculo Obrero Católico. En la planta baja se encontraban el salón de actos, las aulas y la biblioteca, y en la planta superior la sala de juntas y la vivienda del encargado. Este lugar fue creado como centro de ocio para los obreros y sus familias, y las actividades eran organizadas por los hermanos de la Salle. Este edificio fue creado con muy buena o muy mala idea por los hermanos de la Salle, que eran muy religiosos. Así, de esta manera, teniendo a los mineros aquí con actividades, los mantenían alejados de los bares. Las manos ociosas son instrumentos del demonio. Detrás de la iglesia se encuentran las escuelas del poblado minero de Bustiello, una pieza clave dentro de este modelo idealista que promovía Sociedad Hullera Española. Fue inaugurado a finales del siglo XIX, ofreciendo educación separada para niños y niñas. Era un edificio sobrio y funcional que seguía un poco la estética de la época de estilo higienista. Más que un centro educativo, era un lugar creado para formar futuras generaciones dentro de los ideales que la empresa consideraba adecuados para la comunidad minera. Desde la plaza podéis observar la estructura jerarquizada del poblado, donde las viviendas de los ingenieros se construían en la parte alta y en la parte más baja las viviendas de los obreros. Una de estas casas de los ingenieros actualmente se utiliza como centro de interpretación, donde podéis acceder pidiendo cita previa. Estamos ahora en la parte baja del poblado, en la zona de las viviendas obreras.
distribuidas en hileras perfectas. Eran viviendas de 2 plantas, con luz natural, jardín y diseñadas para mejorar la higiene y las condiciones de vida. Estas se construyeron de forma muy lenta, apenas se edificaban 3 o 4 al año, que eran sorteadas entre los trabajadores. Desde luego, este sorteo se realizaba entre los mineros que cumplían los estándares de la empresa. Toda la estructura del pueblo, la ubicación de la iglesia, los estratos en las casas, estaban orientados a una única cosa: educar desde su ideología. Cruzando el río llegamos al Sanatorio de Bustiello, construido a inicios del siglo XX por la Sociedad Hullera Española. Es de estilo historicista con influencias neorrenacentistas y destacaba por su armonía y su función sanitaria. Creado para atender a los mineros afectados por enfermedades respiratorias, especialmente la silicosis, hoy en día es un valioso ejemplo de arquitectura vinculada a la minería asturiana. Anexo a él se encontraba la Escuela de Niñas. Bustiello es considerado uno de los mejores ejemplos de poblado industrial paternalista de España. Su nivel de conservación es tan excepcional que hoy en día es objeto de estudio en los ámbitos de la historia social y la arquitectura industrial. Para culminar la visita tenéis un agradable paseo a la orilla del río Aller, que os llevará al pueblo de Santa Cruz. Allí podréis disfrutar en el restaurante Casa Trini de su excelente comida casera, un broche de oro para una visita de los luaventureros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Loaventuras. Estoy en el centro, en 1935. He dado ya a la española y de la dirección del poderoso Marqués Millas, que decidió crear un modelo modélico para los trabajadores de las minas, que viven de servicios, sino también promoviendo una moral obrera, ejerciendo una fuerte disciplina, un ejemplo, un enfoque paternalista que me gusta fundamentalmente Bustiello, un enfoque paternalista que me gusta fundamentalmente Bustiello, caso único dentro del urbanismo industrial español. Vale, más o menos creo que lo tengo.